I'm Emily Levy-Shohat. Yo soy I am Emily Levy co-chair of Shohat, Merkaz soy Olami. I'm sitting codirectora de here Mercaz in Olami, Israel, estoy aquí en and I know Israel we have people here from y around the sé que aquí world, hay which is personas de exactly todo el what this is mundo y intended for. justamente se A pretende que sea meeting, a así una session reunión, to una learn, to lección para ask, to aprender, para talk preguntar, para hablar about what's going on sobre in qué está Israel ocurriendo en now from Israel a en este certain momento perspective, desde una which we cierta will be hearing in perspectiva a few que minutes from our escucharemos guest. en unos minutos de And why is nuestra this so important oradora now? y por qué es tan Merkaz importante. Olami, Mercaz as you Olami, most likely como know, probablemente is what ustedes we call the sepan, es lo que political arm of llamamos the el brazo Masorti político movement del movimiento worldwide. Masortí. Political means we're the Político ones who significa worry que about somos aquellos que nos what's going preocupamos on por in the aquello World que está Zionist ocurriendo en la Organization, at Organización Keren Sionista Kayemet Mundial y en el Israel, Keren the Kayemet Jewish Le Israel, el agency, to make organismo, sure that the la agencia values judía, that para we as asegurarnos de que Masorti Jews los valores share que and nosotros care about compartimos y are nos being importan fulfilled. realmente se cumplen. That also Y means that we're también able to significa que develop certain podemos educational desarrollar ciertos programs programas de and educación, environmental programas programs and ambientales other kinds of y otro tipo activities de that reflect actividades que educational reflejan programs that programas reflect who educativos we are y que and what we reflejan are. quiénes somos We've had y some very cómo. good Hemos activities tenido in the muy buenas past year, actividades el couple of año years, and pasado we want to do it y even los better años in the anteriores y future. queremos How que en will el we do futuro that? sea mejor. ¿Y We cómo lo do that haremos? Bueno, based on lo what happens at the haremos next World Zionist según Congress, qué which is ocurra in en la próxima November of this conferencia year. del I'm Congreso sure many of you have Sionista, que already será heard en about it, noviembre. Seguramente muchos de and you ustedes will la han yet hear escuchado more, y van depending a on where you are in the escuchar mucho world. más dependiendo de en qué lugar And del mundo there will be están. elections, Habrá there will be elecciones, results of the habrá elections, resultados de and the las bottom line elecciones is y lo the más more votes we importante es get que cuantos in más votos Merkaz obtengamos de Olami, Mercaz Olamí, that's the name of our ese es ballot, el the nombre de more, the nuestra greater elección, our potential mayor será impact nuestro and impacto influence. potencial y nuestra What goes on in the influencia World Zionist y lo que ocurre en la organizations Organización will Sionista increase. Mundial, So eso that's why aumentará. Por we're eso reaching out to you. Many of nos you have estamos already dirigiendo a ustedes. Muchos become de part of ustedes this, ya and we se han hope you'll hecho become parte more and de more. esto y This esperamos evening, que we're here esta to noche share a se involucren perspective más not aún. on the World Zionist Compartiremos Congress, la but on perspectiva things what's nosotros del going on in Congreso Israel Sionista, sino de today, lo que está which of ocurriendo en course Israel interests hoy. all of Y eso, us, por supuesto, and nos it's interesa a complicated. todos y a todos y So es we're honored complicado. to Así have que here tonight tenemos el honor de tener con retired Colonel nosotros Miri a Eisen, Miri Eisen, coronel who is retirada, currently a senior que fellow at the es International fellow del Institute Instituto for Internacional de Counterterrorism at Reichman Contraterrorismo University in Herzliya. en Herzliya. Miri's career, La carrera before de she got into Miri, antes academia, de has given empezar her aquí, le extensive ha dado una experience and gran knowledge experiencia y in conocimiento intelligence, en inteligencia, security, seguridad and diplomacy. y And I may add, diplomacia. just the Y couple of minutes I got to quisiera meet her before this session comentar que began, la conocí hace also unos in minutos y Menschlichkeit también and being a es person una persona y who tiene cares mucho about people. I can Menschlichkeit y just es una tell from persona the a la que little bit le we talked. preocupa y le importa a la gente. Miri served in the Miri Israel Defense estuvo Forces for 20 durante years, 20 during años which en las time Fuerzas de she Defensa de functioned as an Israel intelligence durante officer, el a tiempo en regional el que fue coordinator, oficial de as inteligencia the Syria en el department límite head in the Northern y Command, en el as Comando the del intelligence Norte como officer of the Israel funcionario de Airborne inteligencia de Division, la División and as Aérea. assistant to the Fue Directorate of asistente del Military directorio de la Intelligence. inteligencia I'm just going to militar. stop for a Y second. vamos a detenernos There un is both segundo. French and Spanish Hay translation traducción al that you francés y can al get into. español. If you have a problem, you can write in the chat and Si Neely tienen un will problema, attend to it. pueden Thank escribirlo you. en el chat y Excuse me. Nili los When Miri ayudará. moved on and became Cuando a full Miri colonel, se which is a convirtió en major accomplishment coronel, in lo the que es Israeli un logro army, muy she importante, served as the ella deputy head fue of the combat el intelligence unit. jefe del And I will apoyo de point out, as inteligencia. Y the voy a first woman agregar, to es la serve in primera all the mujer que positions she held, tiene, she was the first que one. ocupa este I think cargo. we Es can la say she's primera been a y creo serial que breaker of glass podemos decir que ceilings. ella ha sido After una retirement from the persona que ha roto military, de manera Miri serial los served in a number of techos o los important public cielos rasos de positions. cristal. Government spokesman Ha during the sido Second Lebanon también War in una 2006, persona que ha sido la vocera del international press gobierno en la guerra secretary del to Líbano. Prime Minister También ha Ehud sido Olmert, secretaria del including ministro during the Olmert important Annapolis durante Conference in November el mes de 2007. noviembre de Since 2007. leaving public Desde que service dejó el formally, servicio público Miri has become a formalmente, lecturer at Reichman ha empezado University, a ser Tel Aviv oradora en University, la Universidad and de Tel Aviv y institutions Reichman and y en settings instituciones y worldwide. entornos en distintos She lugares del also mundo. has time, makes También time tiene for tiempo volunteerism. para She trabajar como serves on numerous voluntaria. boards, including Está the en Deborah distintos Forum, boards, which is a women incluyendo Deborah uno Forum, Women que in es National de Security, mujeres que se of ocupan which de la she is
Asamblea Nacional y ella es miembro de eso. También Cyberwell, una organización cuya misión es combatir el antisemitismo en línea, el Olmer Center Research Center y el Taub Center de Políticas Sociales en Israel, donde ella es presidenta del board. Es una mujer ocupada y además Miri se toma tiempo para disfrutar la vida de familia con su esposo y sus 3 hijos, de los cuales está muy orgullosa. Entonces, sin nada más para decirle, voy a dejar al doctor Itzhak Hess que tome la palabra. Él se va a presentar y vamos a estar juntos más o menos una hora y estoy seguro de que todo esto nos resultará muy interesante y muy educativo. Muchas gracias. Entonces, sin decirles nada más, Coronel Eisen, estamos con usted. Bueno, fue fácil y rápido. Primero, Erev Tov, buenas noches. Estoy sentada en Israel, en el norte. Estoy en el pueblo, en la localidad de Oshpina. Estoy viajando en el límite con Líbano y enseguida voy a comentarles algo más. Lo que quiero hacer ahora y a dónde quiero llevarlos. Bueno, quiero llevarlos, no a través de una lección de historia, es enero de 2026. Y lo que quiero tratar de hacer es de comprender qué podemos esperar en el futuro. Y para poder hacerlo voy a hablar de cosas que están ocurriendo físicamente hoy, en enero de 2026 y en las últimas semanas. Y en este escenario de Israel 2025 y los desafíos que estamos enfrentando, los presentaré varias veces. El número uno es que mi inglés es muy americano y yo nací en Estados Unidos y mis padres hicieron alía a Israel hace 54 años. Así que para quienes están escuchando las traducciones a castellano y a francés, voy a tratar de hablar lenta y claramente para que eso sea bueno también para los intérpretes, pero voy a agregar también que me siento muy cómoda, que he sido miembro de una sinagoga conservadora cuando mis padres estaban todavía en Estados Unidos, en California, y ellos tuvieron la visión de ayudar a establecer 2 comunidades conservadoras en Tel Aviv, así que ambas en Tel Aviv, así que he participado a lo largo de toda mi vida en este movimiento y realmente me siento muy honrada de hablar con ustedes hoy, a los que están en Israel y a los que están en todo el mundo. Si quieren hacer preguntas, escríbanlas en el chat, estarán al costado y voy a usar una presentación tanto porque la luz es un poco intensa y ustedes seguramente no querrán mirarme todo el tiempo, sino que quiero presentar también, hacer una presentación y quiero hablar de los distintos desafíos que estamos enfrentados. Y lo digo porque si ustedes no pueden ver la presentación, no importa. Esto me sirve a mí para seguir un cierto flujo porque estoy mirando en enero del 2025 y hacia el futuro. Y cuando miramos, y como les dije, hoy es un domingo, enero 2026 en Israel y en todo el mundo, y en este momento hay un foco, todos estamos muy conscientes de él, que es la liberación de los que estaban detenidos porque jamás, debido a los jamás de Palestina y no, y estos son, tenemos que hablar que en el primer intercambio se han liberado prisioneros de distintas prisiones y probablemente en las próximas semanas saldrán, y este es el término que ustedes ven aquí escrito en árabe, Tufan el Aqsa y en inglés Al-Aqsa Flat, y los distintos prisioneros que han sido liberados en las últimas 24 horas, todos recibieron distintas bandanas que
tienen el aspecto de aquellas que tienen una bandera palestina con un puño, y lo que vemos es el puño que los identifica como resistencia. Voy a seguir con estos términos enseguida. Estoy diciendo que en este momento estamos a 478 días del ataque del 7 de octubre y la toma de esa enorme cantidad de rehenes sin precedentes. No hay nada igual a esto en todo el mundo del contraterrorismo. En el mundo occidental ha habido en lugares de África y de Asia. Los 90 rehenes que todavía están ahí, que incluyen a los rehenes principalmente, que fueron tomados el 7 de octubre, y otros israelíes que fueron llevados a la franja de Gaza en el pasado próximo. Y quiero hablar porque estamos en los 42 días de lo que estamos llamando, ¿cómo lo llamamos? ¿Lo llamamos un acuerdo de rehenes o un alto el fuego o el fin de la guerra? Piensen en el término que estamos usando hoy en día. La mayoría de ustedes no están en Israel y no van a ver la proyección israelí de esta guerra a la que me referiré enseguida. Si ustedes están en el exterior, si ustedes están en América del Sur y Central, en Norteamérica, dependiendo de qué medio están mirando, a lo mejor están viendo liberación de rehenes o un alto el fuego, pero son dos aspectos diferentes en este acuerdo y están manejados ambos, y cuando hablamos de ellos nos enfocamos en todo aquello que está ocurriendo con esos 90 rehenes que todavía no han sido liberados. Y al hablar de todo esto en este momento, este no es el final de la guerra, y estoy haciendo una declaración que quiero que todos entiendan claramente, que estamos en enero del 26 y al final de los 42 días de esta liberación de rehenes, que incluye un elemento de alto el fuego, pero el foco para los israelíes es la liberación de los rehenes y el foco para el resto del mundo es el alto el fuego. Y eso a mí significa inmediatamente que todo, y al igual que todo aquello que tiene que ver con la guerra, esta guerra es vista de distintas maneras. Para los que no pueden ver las imágenes, no quiero disculparme, pero quiero advertir que algunas de las imágenes que uso no los conozco a ustedes, ustedes no me conocen a mí, yo no sé cuáles son vuestros antecedentes y dónde han estado ustedes en los últimos 478 días, pero imagino que todos han estado participando, todos conocen gente de Israel, y voy a mostrar imágenes sobre el tema del que estoy hablando, y tengan en cuenta que voy a mostrar imágenes sobre esto, y al final lo que hemos tenido son 4 mujeres jóvenes que han sido liberando, que fueron llevadas de la base, de una base militar en el 7 de octubre, y quiero que recordemos, y esto lo he estado diciendo en las últimas 24 horas, ellas fueron sacadas de la base en pijama, y realmente, literalmente se las llevaron en pijama, y jamás el sábado, y eso lo vimos ayer, las mostró en uniformes, pero estos son uniformes que jamás les puso, y lo pongo ahí porque Shiri Vivas todavía no ha sido liberada. Es una mujer observadora, y hay otras 2 mujeres que todavía no han sido liberadas, y una de ellas es Shiri Divas, que es la más famosa de todas las que han sido tomadas debido a su pelo rojo. Y cuando hablo de alto el fuego, no el fin de la guerra y liberación de rehenes, y lo que estamos viendo ahora y en la Franja de Gaza, y es que para Israel se trata de la liberación de rehenes. Es un intercambio que es un intercambio muy difícil al final de una guerra horrible. Pero para el resto del mundo, y ni hablemos de la Franja de Gaza y el mapa de la Franja de Gaza, no se trata de los rehenes, sino que se trata de los prisioneros palestinos que están siendo liberados, y ni siquiera de ellos, sino del hecho de que en esta etapa del alto el fuego, después del segundo intercambio, parte del acuerdo fue que Israel permitiría a muchos, estoy hablando de decenas o centenares de miles de palestinos que fueron
ordenados por Israel trasladarse de la parte norte de la Franja de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza en el año 23 y hay una enorme cantidad de palestinos desplazados en la Franja de Gaza y para ellos se trata de volver al norte. Y lo que estoy tratando de darles ahora es un poco de la imagen especular de donde ustedes viven en este momento, porque si yo viera aquí a personas de Argentina o de Francia, personas de Sudamérica Central o de Norteamérica, dependiendo de qué medio estén mirando, y muchos se han enfocado no en la liberación de 4 mujeres rehenes, sino en el alto el fuego, porque para llegar a la liberación de los rehenes, las fuerzas de defensa de Israel han tenido que interrumpir la lucha en la Franja de Gaza, y eso no quiere decir que se han movido, pero una porción adicional es que la parte de la fuerza fueron movidas de esa parte central hacia la línea roja en el mapa, hacia la parte noroeste del Negev. Y esas tropas israelíes también se suponían que iban a permitir a los palestinos del sur de la Franja de Gaza volver hacia el norte. Y eso no ocurrió. Después del intercambio de ayer, cuando reentregaron a estas 4 soldados mujeres, Israel dijo que jamás no había cumplido con las condiciones que se habían decidido en el acuerdo de liberación. Deberían haber liberado a civiles primero. Y lo más raro que pasó en las últimas 24 horas es que la población de Gaza, y en nombre de esta mujer de 28 años, secuestrada el 7 de octubre junto a su novio y que todavía está siendo mantenida como rehén, y que hasta que no la liberen, la IDF no va a abrir ese corredor. Entonces, por eso me acerco y me alejo de la situación. Primero, el alto del fuego no es el final de la guerra. Desde la perspectiva de Israel, el objetivo es recuperar a los rehenes. Y es algo que debería ocurrir durante 3 etapas. La primera sería recuperar 33 rehenes. De esos deberíamos saber cuáles están vivos y cuáles están muertos. Y por la hora jamás solamente está liberando los nombres de los que va a liberar al día siguiente, o sea que todavía no sabemos quiénes son los 33 ni su situación. Y la segunda etapa, que debería empezar después de 42 días, deberían liberar a otros 30 a 35 individuos que mayormente están vivos o no, no lo sabemos, jamás no nos da la información sobre los rehenes. Y de la última etapa, Israel ya declaró a 34 de los rehenes muertos, así que la última etapa sería recuperar los cuerpos. Y en esa etapa todavía no se negoció. Como ya lo dije, el alto el fuego no es el final de la guerra. Las etapas y cada una de las etapas se hace con los dos lados. Y quiero dejar esto muy en claro, ningún lado habla directamente con el otro. La mayoría de la gente piensa es un intercambio de rehenes, se sientan, negocian, pero quiero aclarar un par de detalles, porque este proceso es algo que vamos a estar analizando durante las próximas 4 semanas, en etapas de 2 semanas. Tenemos que pasar 42 días de este proceso y después en 8 de esos 42 días para recuperar a los primeros 33 rehenes. Y en esas 6 semanas cada vez vamos a ver que solamente publican los nombres muy poco tiempo antes de la liberación efectiva. Así que hasta que no liberen los nombres no sabemos si están vivos o muertos. Y aún en ese caso, yo no lo voy a creer hasta que vea con mis propios ojos si están vivos o no. Una de las mujeres jóvenes que volvió ayer, que se reunió con su familia, nos dijeron que ella había muerto. Nos lo dijeron con un video horrible que mandaron a finales de 2024 y diciendo, mostraron un cuerpo, no dijeron el nombre y mostraron a una persona muerta. Así que realmente no sabemos si las personas están vivas o muertas o cuál es su situación hasta que las vemos con nuestros propios ojos. Y todavía no les mostré ni una sola imagen de los prisioneros de Hamas, de los prisioneros de la yihad islámica que fueron arrestados en Israel, que fueron sometidos a juicios
que ya tienen un fallo en contra y que ya están en la cárcel, y que Israel liberó 200 de estas personas la semana pasada, y eso va a ocurrir cada fin de semana durante las próximas 5 semanas, cada fin de semana que describí recientemente. Y como le digo, el diablo está en los detalles. ¿Quién habla con quién? Israel no habla directamente con Hamás, siempre hay intermediarios. No hay confianza. Los mediadores quizás no tengan la intención, pero también agregan sus propios aspectos, y los dos mediadores principales en este acuerdo, digo, los mediadores regionales, son Egipto y Qatar, en un entorno geográfico provisto por los Estados Unidos. Como les digo, cada una de estas veces va a ser algo que nos rompa el corazón, porque no sabemos si están vivos o muertos. Y hasta ahora hemos visto 7 rehenes mujeres vivas, pero ¿qué pasa cuando el rehén que vuelva no esté vivo? Y tenemos que saber que eso es parte de la negociación también. Nuevamente, el diablo está en los detalles. La gente que está más involucrada, y me imagino que muchos de ustedes lo están, quieren saber por qué en este momento, por qué está ocurriendo en enero de 2025. Y es porque se convirtió en un tema muy polémico a nivel internacional. Pero mi análisis desde la perspectiva de seguridad sobre qué cambió desde mayo de 2024, porque muchos dicen que esta negociación se podría haber hecho en mayo de 2024 y podríamos haber salvado muchas vidas. Primero, es cierto, quizás se podría haber hecho esta negociación en mayo de 2024, pero les quiero decir los siguientes datos: que en mayo de 2024 los 3 líderes de Hamás que planificaron, instigaron y organizaron el ataque del 7 de octubre estaban vivos. Hania, asesinado en mayo de 2024, en junio de 2024, el segundo líder, Mahdi Hassan Ned, lo declaramos muerto, y Yahya Sinwar, que murió en octubre de 2024. Y esas 3 muertes marcan una diferencia enorme entre mayo de 2024 y la posibilidad de llegar a un acuerdo en enero de 2025. Estos 3 líderes no estaban de acuerdo con llegar a un acuerdo en mayo de 2024, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la política regional, local, etcétera. Y no es un detalle menor que estos 3 hayan estado vivos en ese momento y no lo estén ahora. Desde julio de 2024, Israel comenzó una ofensiva muy abierta contra Hezbollah en Líbano, que se unió a los ataques de octubre de 2023. Pero Israel, muy abierta, asesinó a Nasrallah en septiembre de 2024, y ya era parte de una campaña mediante la cual Israel estaba atacando al liderazgo de Hezbollah y a la fuerza Radwan, que son los combatientes de élite de Hezbollah, que estaban estacionados muy cerca de la frontera con Israel, y estábamos exponiendo el armamento, las capacidades, los túneles en los diferentes pueblos chiitas del otro lado de la frontera que les mencioné anteriormente. Y después del asesinato de Omar Salah y el ataque abierto de Israel contra el liderazgo, y después de nuestro ataque por tierra para tratar de liberar Rotuán y eliminar otras capacidades en el sur del Líbano, el nuevo secretario de Hezbollah, Hussein, que lo pueden ver en pantalla ahora, llegaron a un acuerdo a finales de noviembre, hace exactamente 60 días, el 26 de noviembre, a un alto el fuego de 60 días. Y es un acuerdo como el intercambio de rehenes, el acuerdo de cese del fuego, del alto el fuego entre Hezbollah e Israel. No es solamente entre Israel con Hezbollah,
Israel habla primero con los norteamericanos, después quizás con los franceses, después con las Naciones Unidas que están estacionadas en Líbano. Son las conexiones que tenemos que hacer. Y tuvimos un mediador de los Estados Unidos en ese caso, y Israel y Hezbollah se pusieron de acuerdo para este alto el fuego de 60 días que llega a su fin el día de hoy. Así que hoy, cuando en los medios vean la conversación, es una conversación que inicia desde dos perspectivas diferentes. Desde el 7 de octubre y el 8 de octubre, que es la liberación de los rehenes y el enfoque en el alto el fuego en la Franja de Gaza y el deseo de los palestinos de ir al norte de la Franja de Gaza. Y en el norte, el alto el fuego con Hezbollah, los 60 días que terminaron en el día de hoy. Y el mayor desafío en el alto el fuego con Hezbollah es que estaba haciendo Israel en Líbano, que era de manera sistemática tratar de destruir armamento, infraestructura de Hezbollah, todo su aparato terrorista, que estaban en las poblaciones chiitas del otro lado de la frontera. Se venía haciendo con operaciones terrestres que comenzaron en octubre, también se hacía con operaciones aéreas, pero como les dije, los 60 días ya terminaron y ahora y es el ejército del Líbano que debería ocupar esa área junto con fuerzas de las Naciones Unidas. ¿Y qué deberían hacer? Deberían asegurar que solamente el ejército del Líbano tenga armamento en el territorio del Líbano. Y entonces se va de un pueblo a otro. Y en esos casos las fuerzas de defensa israelíes están expuestas, lo que para mí es un tema muy importante desde hace muchos años, aun cuando se mencionan las cifras, cuando se expone la cantidad de armamento, cómo se escondieron en los hogares, cuando se exponen los túneles que van de los hogares. Y para descubrirlos hay que ir físicamente a las casas, hay que entrar a las habitaciones de los niños, mover las camas para descubrir las entradas a los túneles donde están los almacenamientos de armas, de explosivos, etcétera. Yo no creo que Israel haya descubierto todo y la idea de que ahora necesitan una extensión de tiempo porque ninguna otra fuerza de seguridad va a descubrir estos armamentos y no le podemos permitir a Hezbollah y a sus aliados libaneses que tengan este equipamiento. Y todas las comunidades de la frontera norte de Israel todavía no están repobladas. ¿Por qué no volvieron a Shtula o a Matat, a Sasa o a Malkia o Dodweber o a cualquiera o a Kirishone? No pueden volver porque es imposible decir que del otro lado de la frontera no tienen la capacidad para seguir atacando como lo hacían antes. Por ende, es una situación muy desafiante y lo único que cambió desde mayo de 2024, perdón, no es lo único. Me estoy anticipando a una pregunta que siempre me hacen y es que no es lo último, pero no por ello menos importante. Durante la inauguración del lunes en los Estados Unidos, siendo hoy domingo, cuando el presidente Trump asumió nuevamente su cargo, ese es otro cambio. Así que analicen todos los cambios que ocurrieron desde mayo, desde 2024. Primero, la eliminación de liderazgo de Hamas y de Hezbollah, la eliminación de mucha capacidad armamentística de Hezbollah y también la llegada de la nueva administración en los Estados Unidos son todos factores que han cambiado sumado a la negociación por los rehenes. Así que yo estoy del lado de los que piensan que quizás se podría haber hecho en mayo. Esto no es que yo apoye al gobierno israelí o no. Creo que las cosas han cambiado significativamente y que ahora sí se puede hacer. Pero de todas maneras no nos sentimos mejor al respecto. La razón es porque todavía estamos en una guerra con muchos frentes. Tenemos un alto al fuego en el frente con Hezbollah en Líbano. También con Hamas en la Franja de Gaza, pero les digo, no sé cuánto va a durar ese alto al fuego
Y nos preguntamos qué pasa en Judea y Samaria. Hay un frente de guerra ahí que está aumentando, tanto del lado israelí en sus acciones como Hamas, y contra la yihad islámica y otros elementos terroristas en Jenin y hoy en Balata, cerca de Nablus, y en diferentes ciudades en Judea y Samaria. Todas estas cosas que vienen ocurriendo desde el 7 de octubre contra Hezbollah, desde que Hezbollah empieza a devolver el fuego contra Israel, ya es un frente completamente activo y siempre hay que impedir que vuelvan a reconstruir sus capacidades. Los Houthis, que mucha gente se ríe, yo no me río para nada y les puedo explicar por qué es. Los Houthis no son nuestro mayor desafío, pero en los últimos 478 días dispararon más de 370 proyectiles, es más de uno por día, y incluyen vehículos aéreos no tripulados y otro tipo de ataque aéreo. También hay ataques desde Irán, como ocurrió en octubre y noviembre de 2024. Y no declararon que ya terminó para nada. También ataques con drones desde las poblaciones chiitas en Irak, que asesinaron soldados israelíes en los altos del Golán, entre otros lugares. Y todos estos frentes siguen activos. Y primero tenemos las consecuencias de lo ocurrido con Hezbollah, que va a ser Hassan Nasrallah, perdón, Khamenei, el líder supremo de Irán. No sabemos qué va a hacer. Y en octubre de 2024 fue el asesinato de Yahya Sinwar, que quizás es un tema que tocaremos después en las preguntas, porque esto es algo que recibimos en cada uno de nuestros hogares. Quiero resaltar su imagen. Parece que nada está funcionando desde la tecnología como yo quiero, pero lo vamos a intentar nuevamente. Y Yahya Sinwar, a quien ven aquí en la izquierda de la pantalla, se convirtió en la imagen de lo que se llama la resistencia y que ahora se vende su imagen en remeras en los Estados Unidos, en América Central y América del Sur. Hoy, por ejemplo, hubo una protesta en Irlanda y en Irlanda mismo hoy volaban banderas de Hezbollah, de Hamas, en las principales calles de Dublín. Y la imagen principal era a esta persona como la resistencia. Y así que hay que tener claro cuáles son las implicancias de lo que puede significar para nosotros en el futuro. El 8 de diciembre, Hassan huyó a Moscú, la nueva Siria, que es el hombre que pueden ver aquí, Ahmadinejad, anteriormente como Abu Muhammad. Hay muchos cambios en esta guerra que tiene múltiples frentes, y esto es lo que ocurre en la frontera entre Israel y el Líbano, que no es lejos de la frontera con Siria. Ustedes saben que nunca se está lejos de Judea, de Samaria, ni de la Franja de Gaza. Sí, Yemen e Irak están lejos, pero los frentes de guerra, ninguno ha terminado. Y lamento mucho ser yo quien habla de esto. Y en enero del 2025 quiero enfocarme un poco más y después dejaré lugar para preguntas. Y díganme, por favor, si quieren que me detenga y hagamos preguntas, porque el término... Bueno, después abriremos entonces a preguntas. Quiero hacer hincapié porque les di esta descripción de algunos de los elementos, pero quiero enfocarme en los desafíos que tenemos en este momento, donde nosotros los hemos visto en los últimos 2 fines de semana. Liberación de rehenes, a diferencia de alto el fuego, y donde está el ejército de terror de Hamas, y todo lo que digo de Hamas también se aplica
a los demás y no estamos al final de la guerra y no sabemos qué va a pasar, qué va a pasar con el terrorismo. Cuando miramos a distintas fotografías y cuando hemos mirado fotos los últimos 24 años, aquí ven que este ejército usa uniformes cuando quiere. ¿Están de acuerdo con esto? El ejército terrorista, o sea, pueden estar con aspecto de un ejército y puede armar batallones y pelotones y tal, pero están en grupos, a veces usan uniformes y lo que hizo el ejército terrorista Hamás en ese ataque del 7 de octubre, algunos usaban uniformes, la mayoría no, y desde el momento en que vuelven a la Franja de Gaza con los rehenes, todo el mundo se ve como civiles porque se quitan los uniformes. Ese ejército de terroristas quiere aparecer como algo muy enfocado y esta foto es de la semana pasada, acá es la liberación de 3 civiles y todos hubieran visto eso que está en el medio. Son los vehículos de la Cruz Roja, que cuando se hizo la transferencia todos dijeron, bueno, miren cómo jamás el ejército terrorista es el que puede sacar a todos y quieren enfocarse en el hecho de que aquí podemos ver, podemos contar después, pero diría que hay aproximadamente 500 personas allí, o sea, si uno lo mira desde arriba, ve eso, pero cuando uno se acerca, parece realmente haber muchísima gente. Cuando uno se aleja no parece haber tanta gente y ese aspecto de las imágenes, los efectos de los medios son algo que usa ese ejército de terror de una manera muy intensa y esto significa que cuando ellos liberaron a los rehenes en noviembre de 2023, se mostraron a sí mismos en uniformes, quieren mostrarse como quienes están en el control y quieren mostrar todas las distintas cosas que pueden ver, eso es lo que ellos muestran y es para tener impacto sobre cada uno de nosotros. Ese es el impacto de ese ejército de terroristas, quiere hacerlo así, quiere sentirse y ver y mostrarse más fuerte que nunca y la forma en que construyeron ese ataque en octubre del año 2023 es un asalto del ejército de terror, porque lo que hicieron fue atacar y tenían más de 60 subunidades militares, las llamaría yo, con distintos tipos de armas, algunas con uniforme, otras no, que atacaron a Israel con el objetivo específico del término aterrorizar, o sea, nos querían asustar. Y aterrorizar no es solamente para asustarnos, sino que querían que actuáramos distintos, de manera diferente. Y en ese sentido, ese fue el ataque del 7 de octubre y lo que incorporaron dentro de ese ataque fue el término que voy a decir defensa. Voy a saltear esto por un momento y lo que jamás quería lograr en ese sentido era la posibilidad de defensa. Y cuando entraron, atacaron y puedo decir que quemaron todo y después volvieron a la Franja de Gaza y Hezbollah hizo algo similar en Líbano, jamás es parte de la Franja de Gaza, vuelven a entrar y uno construye distintas etapas de defensa que se construyen a propósito, que llevan décadas de preparación para incorporar militares y la defensa está incorporada en un entrenamiento que llevó años lograr y llevar a los militares al terreno urbano, tomar los rehenes para tener algo para negociar a nivel defensa, usar organizaciones internacionales que, o sea, están todo el tiempo enviando estos mensajes y lo digo porque en este momento todos convivimos con eso, eso no ha terminado y odio ser siempre la profetisa de los problemas y lo que hizo Israel fue muy eficaz contra ese ejército del terror y también atacando las capacidades militares, pero
uno está muy limitado en las capacidades cuando uno ataca esas capacidades militares por las defensas, y uno tiene que saber de qué manera tiene un impacto sobre los medios y sobre la narrativa. Así que, bueno, ya les he dado muchísima información, así que aquí me voy a detener y voy a tratar de responder preguntas. Por favor, si me pueden ayudar porque no las veo. Bueno, Nili va a ayudar. Muchísimas gracias en primer lugar, y vamos a hacer algunas preguntas sobre los rehenes. En primer lugar, la ceremonia que Hamás hizo ayer con las 4 soldados. Muchos en Israel dicen que demostró cuán fuertes son nuestros soldados, pero también muchos dijeron que solo demuestra cuán fuerte todavía sigue siendo Hamás. ¿Cuál es la verdad? Con su permiso, quisiera agregar que la condición de las soldadas que hemos visto hasta ahora, vimos que los soldados que fueron liberados tenían buen aspecto y no parecían estar hambrientas, o sea, pareciera que jamás sabe lo que está haciendo. ¿No es extraño? Bueno, voy a responderles a ambos y quiero que todos respiren profundamente. Todo el mundo quiere de aquí en adelante somos todos muy felices. Bueno, soy clara, esto es el terrorismo, tomaron rehenes. El hecho es que los liberan vestidos en uniforme, y esa es la mayor propaganda, porque no es engañosa, y también dicen que la que falta, la rehén que falta, es soldado, tiene 28 años, y quiero hablar de lo que ambos me han dicho. Es como si uno quisiera que entender que los terroristas saben muy bien lo que están haciendo, y lo que están haciendo es tratar de deslegitimar a todos y cada uno de nosotros y legitimarse a sí mismos, deshumanizar a cada uno de nosotros y humanizarse ellos. Y cuando llegamos, se cortó, perdón. Bueno, esperaremos un segundo hasta que se vuelva a conectar. En el norte, ella está en el norte. Estoy escribiéndole, un segundo, por favor. Bueno, démosle a Miri un momentito hasta que recupere la internet. Se habrá interrumpido quizás por un par de minutos. Izar, a lo mejor podemos escuchar las conclusiones y después volver con ella. Bueno, tenemos algunos minutos todavía y esperamos recuperar a Miri aquí con nosotros. Queremos compartir con ustedes cómo es esto que el Servicio de Inteligencia de Israel, tenemos algunos oficiales de alto rango que son mujeres. Eso no es algo fácil en un ejército en el que la mayoría del personal son hombres que luchan en el campo, y Miri ha sido realmente no solo una vocera, sino que ha liderado los servicios de inteligencia muy sofisticados en distintos aspectos de la Fuerza de Defensa de Israel. Y cuando ella sirvió con el primer ministro Olmert, estuvo expuesta a los medios internacionales también. Hoy en día hemos podido escucharla. Bueno, Miri, has regresado, estaba hablando de ti, pero podemos volver a las preguntas entonces. ¿No se escucha?
Bien, bueno, me disculpo por el problema del Wi-Fi, espero que funcione mejor, así que me disculpo entonces. Me parece que yo no estaba enfocado en la respuesta que les estaba dando. Porque esencialmente lo que estamos tratando de decir es, jamás ganó, o me parece que eso es lo que escuché, en presentar a las rehenes de esta manera, y en realidad las trataron bien. ¿Cómo? Bueno, por supuesto las disfrazaron de soldados. ¿Puede haber algo más horrible que eso? Cuando se las llevaron de la base estaban en pijama y para liberarlas las vistieron de soldados. O sea, el hecho de que las mujeres, muchas, ellas mismas, o sea, había 7, 3 que fueron liberadas la semana pasada, esta semana liberaron 4, parecen estar en buen estado. O sea, el rehén es un activo. Bueno, tenemos problemas con Internet en el norte de Israel, ocurre, y como nos queda poco tiempo, estamos casi en el horario de finalización. Quisiera agradecer, y lamento terminar antes de la hora prevista, quiero agradecer a Miri Eisin, y estoy seguro de que represento a todos los que participáramos en el Zoom, y estamos en una batalla que tiene que ver con el futuro de Israel, y esto tiene que ver con nuestra capacidad de ganar esta guerra en el sur y en el norte, y tenemos que asegurarnos como que Israel, como Estado judío democrático, siga siéndolo, y en eso debemos trabajar todos juntos, y también trabajar para el Congreso Sionista Mundial. Miri, estamos terminando y queremos agradecerle por las cosas tan importantes que has compartido con nosotros. Ha sido fascinante y realmente no podríamos pedir más. Así que muchas gracias. Entonces, buenas noches a todos, muchas gracias y esperamos poder continuar este diálogo. Hasta pronto, saludos a todos.